Es ancho, sobrenatural, Muy buena noche a todos, hermanos. Les bendigo. Bienvenidos todos a la escuela SFORMI, la escuela para la formación de ministros, preparándonos para recibir la palabra, recibir la impartición que el Señor hoy tiene preparado para cada uno de nosotros. Sean bienvenidos todos y estamos a la espera de otros hermanos que se están conectando. Quiero invitarles para que compartan esta transmisión con sus amistades, con sus contactos, para que reciban la palabra también. Este es tiempo de llevar a otras personas a conocer al Señor. Les invito para que compartamos esta transmisión y otros puedan recibir esta palabra. Pensabas en mí, lo hacías por mí. En cada espina que se hincó en tu cabeza, pensabas en mí. Aleluya. Lo hacías por mí. En cada clavo que atravesó tu cuerpo, pensabas en mí. Pensabas en mí, lo hacías por mí. En cada espina que se hincó en tu cabeza, pensabas en mí. Lo hacías por mí. Así es. En cada clavo que atravesó tu cuerpo, pensabas en mí. Por mí. Aleluya. Cada latigazo que te dieron. Pensabas en mí, lo hacías por mí. Tu amor es alto, es profundo. Es ancho, sobrenatural. Tu amor es alto, es profundo. Adoramos, Señor. Es ancho, Eres bueno, Señor. Eres bueno. Tu amor es alto, Eres bueno, Señor. es profundo. Yo
Bueno, Es ancho, sobrenatural. muy sobrenatural es su amor. Tu amor es alto, es profundo. Aleluya. Es ancho, Les invito sobrenatural. que otras personas puedan recibir la palabra que hoy vamos a impartir. Sobrenatural. Compártanlo con sus compañeros, con sus amigos, con sus contactos. Es el tiempo de echar mano a la obra y que otros conozcan del Señor. Nuestro tema de hoy, ya lo saben, es la sanidad que viene de Dios para nuestra vida. Nuestro Padre, muchas gracias, eres maravilloso y bueno. Gracias por tu bondad, gracias por tu generosidad y gracias por tu gran fidelidad, Señor. Eres santo, eres glorioso, eres poderoso, eres digno, eres Rey y eres Señor. Padre, hoy disponemos nuestros corazones. Que sea tu Espíritu ahora, Señor, oh Dios, hablando al corazón nuestro, impartiendo esa palabra poderosa en la vida de cada uno de nosotros. Y que esta palabra, Señor, oh Dios, sea un fundamento para todos los que la reciban. Y aquellas personas, Señor, que aún no conocen tu verdad, a través de esta palabra puedan ir conociéndola, puedan ir siendo libres y puedan honrarte y servirte a ti. Gracias te damos por el poder del nombre de Jesucristo el Señor. Amén y amén. Bueno, muy buenas noches, les bendigo. Declaro en la vida de ustedes lo que ya Dios ha declarado, que ustedes son benditos en todas las cosas y en su salud también, así como está prosperando el alma suya. Bienvenidos todos a esta escuela, la escuela para la formación de ministros de la Iglesia Constructores de Vidas. Yo soy el pastor Leonardo Jaraba y hoy voy a compartir la palabra del Señor en la segunda sesión de esta serie. La serie se llama La Salud de Dios, la salud divina. Y hoy el tema que vamos a compartir lo hemos titulado La sanidad es una idea de Dios, no de los hombres. La sanidad es una idea de Dios, no de los hombres. Y vámonos por favor a Santiago capítulo 1. Santiago capítulo 1, versículo 17. Quiero invitarles para que vayamos compartiendo, vayamos impartiendo estas verdades. Vámonos entonces a Santiago, capítulo 1, versículo 17. Lo voy a leer de la Biblia, Nueva Biblia Viva. Dice: de lo alto nos viene todo lo bueno y perfecto. De lo alto nos viene todo lo bueno y perfecto. Allí es donde está el Padre, que creó todos los astros del cielo y que no cambia como las sombras. Quiero iniciar recordándoles la siguiente verdad: la sanidad es una idea de Dios, no de los hombres. Y eso es importante tenerlo claro, porque nosotros no estamos pidiéndole al Señor algo que Él no ofreció primero. Cuando nosotros estamos orando y estamos creyendo por la sanidad, por la salud de Dios en nuestras vidas también, estamos orando por algo que Dios decidió darnos, por algo que Dios quiso que nosotros recibiéramos. Y por eso la palabra de Dios hoy nos está diciendo que de lo alto, escuche esto, de lo alto, esto no viene de aquí abajo, esto no viene de aquí, de una idea humana. Dice que es de lo alto. ¿De dónde viene la salud? Ahí dice, de lo alto nos viene todo lo bueno y perfecto. Entonces, lo bueno y lo perfecto, ¿de dónde proviene? De lo alto.
Pregunto, entonces la enfermedad ¿de dónde proviene? ¿De lo alto? ¿Es lo que dice la Biblia? ¿O cómo estamos leyendo en Santiago 1:17? Dice que lo bueno y lo perfecto es un regalo que proviene de lo alto. Dice, y allí en lo alto es donde está el Padre que creó todos los astros que están en el cielo, los astros del cielo, las estrellas del cielo. Lo que está diciendo es, ¿de dónde viene lo bueno y lo perfecto? De lo alto. ¿Qué hay allá ¿Quién está allá en lo alto? El Padre. ¿Cuál Padre? El que creó todo lo que nosotros vemos a nuestro alrededor. Entonces, del Padre es de donde provienen las cosas buenas, las cosas perfectas, los planes, los propósitos buenos y perfectos. ¿De dónde provienen? Del Padre. ¿Por qué provienen del Padre? Porque el Padre es bueno y es perfecto y Él da de lo que Él tiene. Por eso dice también la palabra del Señor. Pregunto, ¿ya el Padre no es bueno? ¿Ya el Padre no es perfecto? ¿Ya el Padre también está pensando en enfermarnos, en dañarnos, en matarnos, en destruirnos, en quitarnos lo que nos dio? ¿El Padre cambió? Allí dice, Santiago 1:17, dice que está hablando del Padre que creó todos los astros del cielo y que no cambia como las sombras. O sea, en Él no hay variación, no hay sombra, no hay cambio como las sombras. Ustedes han notado que la sombra de un árbol, ella va girando, ella va cambiando, dependiendo de cómo va girando el sol, de cómo va cambiando la luz del sol que le da ese árbol. Pero allí está diciendo Santiago que Dios no es como las sombras que cambian, que Dios permanece. Le hago una pregunta a mi hermano. Si Dios permanece, si Dios no cambia, si en Él no hay mudanza ni sombra de variación, entonces quiere decir que todo lo bueno y todo lo perfecto que proviene del Padre sigue llegando a nuestra vida hoy en día, tal cual como se dijo en la época en que Santiago escribió esa carta. Santiago dijo, lo bueno y lo perfecto proviene del Padre, y Él no cambia. Entonces, ahora en el 2020, en agosto del 2020, Dios sigue siendo el mismo, porque en Él no hay variación, porque Él sigue teniendo la misma actitud, porque Él sigue buscando lo mejor y lo bueno, lo perfecto. Él ahora trae para nosotros lo que hay en su corazón. Nadie puede dar de lo que no tiene. Cada uno da de lo que tiene. Y el Padre es bueno y perfecto, y por eso toda buena dádiva y todo don perfecto proviene del Padre, el Padre de las luces que está en el cielo, en el cual no hay variación ni mudanza, no hay sombra de variación. Sigue siendo el mismo. Debiéramos darle la gloria a Dios. ¿Por qué? Porque Él nunca cambia. Y Él siempre quiere lo mejor para ti. Él quiere lo bueno y lo perfecto para ti. Y Él no va a cambiar. Dios tiene preparado cosas muy interesantes, muy buenas para ti y para tu familia también. La Biblia nos enseña que Dios en todas esas cosas buenas, nos ha provisto medios para nosotros ser sanos. Y hay dos medios, uno natural y uno sobrenatural. Miremos lo que dice, por favor, en Mateo capítulo 9, versículo 12. Mire lo que dice. Mateo 9:12. Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Oiga eso. El mismo Señor Jesús está diciendo que los enfermos tienen necesidad de ¿quién?
de médico. El Señor Jesús dijo, ¿quién necesita un médico? El enfermo, el que está padeciendo, enfrentando una enfermedad. Por eso Dios no se opone a los médicos, sino Jesús está diciendo que para eso están los médicos. ¿Para qué están los médicos? Para sanar enfermos. Ahora, hay cosas, hay límites también. Hay límites. Hay enfermedades, hay situaciones, hay enfermos que de pronto ni el mejor de los médicos va a poder curar. Porque el médico, la medicina y las actividades que él realiza son imperfectas, son incompletas. Ellos no son dioses. Ellos hacen hasta donde la ciencia y el conocimiento les permite hacerlo hoy en día. Hasta allí llega la capacidad de un profesional de la medicina. Entonces la palabra del Señor también nos está diciendo que nosotros, cuando enfrentamos una enfermedad, también podemos ir donde el médico. Ahora, ¿se pondrá Dios furioso porque un hijo de él que tiene fe en la palabra vaya donde el médico? No, Dios no se pone furioso por eso. Eso no es algo que a Dios le ofenda. El mismo Señor Jesús está diciendo que si alguien está enfermo, tiene necesidad de médico. Entonces, Dios ha dejado varios medios y uno de ellos es el medio natural. El medio natural se refiere a los médicos, a los procedimientos médicos, terapéuticos, a los medicamentos. O sea, a cada una de esas medidas que puede tomar un profesional de la salud para ayudarnos a nosotros a recuperar la salud de nuestro cuerpo y aún hasta la salud emocional, la salud psicológica. Vemos el caso en el Antiguo Testamento de un rey llamado Asa. Este rey le ocurrió algo interesante. Él fue a los médicos. Y en 2 de Crónicas, capítulo 16, está narrado lo que le ocurrió a este hombre. En 2 de Crónicas 16, versículos 11, 12 y 13, está narrado cómo el rey dice, mas he aquí los hechos de Asa, el rey, primeros y postreros, están escritos en el libro de los reyes de Judá y de Israel. En el año 39 de su reinado, Asa enfermó gravemente de los pies. Tuvo una enfermedad que empezó en los pies. Dice, y en su enfermedad no buscó a Jehová, no buscó a Dios, sino a los médicos. Y murió Asa junto con sus antepasados. Murió en el año 41 de su reinado. Desde el año 39 hasta el 41 estuvo enfermo y en el 41 falleció. En el año 39, 40 y el 41, casi 3 años, enfermo de una enfermedad que le empezó en los pies. Ahora, dice allí que él se murió porque buscó a los médicos. No. Allí dice que él muere porque él no busca a Dios. O sea, él abandona a Dios y pone su total confianza en los médicos. Y que ese fue el problema del rey Asa. Su problema no fue buscar a los médicos. Su problema fue dejar de buscar a Dios y confiar en Dios. Y poner esa fe y esa confianza en los médicos. Eso es un problema. Eso es lo mismo que si mi hija dejara de confiar en Dios y pusiera esa fe en mí. Eso es grave, eso es fatal. Si yo dejara de confiar en Dios y pusiera mi fe en una persona que de pronto
tenga recursos económicos. Eso es grave. Que yo dejara de confiar en Dios y pusiera mi fe en alguien que me prometió que me iba a dar un empleo y que me iba a ayudar económicamente, y yo dejo de orar por poner mi fe en eso, eso es grave. Porque la Biblia no dice que uno no pueda ir y tocar puertas y hacer llamadas y hasta pedir un favor y decirle: fulano, ¿me pudieras colaborar apalancándome, apadrinándome o hablando a favor mío con el dueño de tal empresa? Eso no es malo. Pero sí es malo dejar de orar y de buscar a Dios y poner la confianza en otro ser humano. Eso sí está grave. Espero que esta parte haya sido clara, porque no queremos actuar como ignorantes, queremos actuar como gente sabia, como el pueblo sabio de Dios. Nosotros podemos ir al médico. Antes de ir al médico, ore. Antes de ir al médico, haga una revisión, una evaluación, una autoevaluación. Revisémonos. ¿En qué estoy fallando? ¿Seré yo que habré causado esa enfermedad? ¿Será que yo tengo una puerta espiritual abierta o un desorden físico en mi alimentación, en mi falta de descanso, en el abuso del cuerpo? O sea, yo debo autoevaluarme, porque tal vez esa enfermedad, la raíz soy yo. Entonces, esas son cosas que uno debe revisar e ir al médico. Ir al médico no es deshonrar a Dios. Ir al médico es cumplir la palabra. La palabra lo dice. Si alguien está enfermo, tiene necesidad de médico, lo dijo el Señor Jesús. Entonces no hay nada de malo en eso. Lo otro es que cuando vamos al médico, vamos a obedecer a la autoridad, y la autoridad médica nos da una orden. ¿Recuerdan la orden médica? La orden médica es eso, es una orden del médico. Usted dice: no, es que voy a buscar unas órdenes allá a la EPS, o que me manden las órdenes a través del correo electrónico. El médico me mandó una orden. ¿Qué es eso? Es una orden, porque él es autoridad. Y nosotros debemos también obedecer las autoridades. Toda autoridad. Porque toda autoridad lleva cierto respaldo de Dios, lleva respaldo de Dios. Ahora, que el individuo ejerza mal su autoridad ya es otra cosa. Pero entre tanto, la institución, el grupo, el gremio que está intentando ayudarnos, nosotros debemos respetarlo. Por favor, abra su Biblia en Romanos, capítulo 13, versículo 1. Romanos 13, 1. ¿Qué dice Romanos 13, 1? Dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, o sea, delegada por Dios. Y las que hay, por Dios han sido establecidas las autoridades. Romanos 13:1. Entonces el creyente está llamado a someterse, a obedecer, a respetar la autoridad. Nosotros estamos llamados a obedecer. Ese es el llamado de nosotros, someternos a la autoridad, y el médico es una autoridad. Por eso, nosotros en este momento debemos respetar al médico. Él le mandó un tratamiento, hágase el tratamiento, tómese el tratamiento, siga con el medicamento y siga orando, clamando y creyendo la palabra del Señor. Es que creer a Dios no quiere decir que yo tenga que desobedecer al médico. Yo debo hacer ambas cosas. Señor, te creo a ti, y en el nombre tuyo yo me tomo el medicamento. Dice la palabra del Señor en Romanos capítulo 13, versículo 7. Romanos capítulo 13, versículo 7. Por favor, vamos a mirarlo. Romanos 13, 7. Estamos en una escuela.
¿Qué dice la palabra del Señor? Nos dice, páguenle a todos lo que le deben. Páguenle, pagad a todos lo que debéis. Romanos 13, 7. Eso es importante. Mire lo que dice. Páguenle a todos lo que le deben. Si le debe tributo, pues págale el tributo. Al que le debes impuesto, págale el impuesto. Por eso los cristianos pagamos impuestos. Nosotros no evadimos. Nosotros respondemos a nuestra obligación. Y eso le agrada a Dios. Dice, al que le debes respeto, págale el respeto. ¿A quién debemos en este momento? ¿A quién debemos respeto? Piénselo por un momento. ¿A quién le estoy debiendo respeto? ¿A quién no le he dado el debido respeto? Bueno, vaya y pague ese respeto. La Biblia lo llama como pagar. Lo trata como una deuda. Hasta el respeto es una deuda. Y escuche esto. Ahora que estamos en este mes de agosto, donde el enfoque que Dios nos ha dado para este mes de agosto, ¿recuerdan cuál es? El Señor nos ha dicho que el enfoque de este mes es que reconozcamos las autoridades espirituales que Dios nos ha dado. Y mire cómo termina diciendo Romanos 13:7. Al que le debes honra, págale la honra. Al que le debes honra, págale la honra. La pregunta es, ¿usted está respetando a su médico? ¿Usted está respetando las autoridades? ¿Será que yo le estoy dando la honra que se merece el médico? ¿Estoy respetando la orden que dio el médico? Eso hay que tomarlo en cuenta. Es importante que nosotros seamos creyentes que obedecemos las instrucciones que Dios nos da para la salud. Si nosotros no obedecemos estas instrucciones que tienen que ver con lo natural, ¿cómo estamos esperando que ocurra la manifestación del poder sobrenatural? No, porque yo obedezco a Dios y no a los hombres. Eso es falso. La única ocasión en que la Biblia te permite desobedecer a las autoridades es cuando la orden que dio la autoridad está en total contradicción a lo que la palabra de Dios te está enseñando. La única ocasión que vemos en la Biblia que los apóstoles dijeron, nosotros obedecemos primeramente a Dios y no al hombre, es porque la orden que el hombre le estaba dando, que las autoridades religiosas le estaban dando, iban en contra del mandamiento que Dios les había dado. Si una persona, una institución, te está dando una orden que viola un mandamiento de Dios, usted no está obligado a obedecer esa orden. Pero entre tanto, mientras la orden que nos dio un ser humano, una autoridad, mientras esa orden no viole un mandato de Dios, nosotros como cristianos vamos a obedecer esa orden. Creo que vamos bien, vamos claros. Por favor, díganme a través del chat que vamos claros. O si tiene una pregunta, si algo le confundió, anótela también en el chat, por favor. Y yo, con el favor de Dios, les responderé. Ir donde el médico no es anular mi fe.
Es que yo le creo a Dios y no a los médicos. Es así. Debemos tener nuestra fe en Dios y debemos respetar al médico. Esas son leyes que Dios ha dejado y que debemos obedecer todas las leyes de Dios. Si obedecemos esa ley, entonces nosotros estamos en línea, en armonía con Dios. De seguro que un milagro viene para su vida porque está respetando lo que es de Dios. Ahora, Dios también nos ha provisto de medios sobrenaturales para nuestra salud. Vemos, por ejemplo, en el libro de Éxodo, capítulo 15, Éxodo 15, versículo 26. ¿Qué dice la palabra del Señor? Dice, gloria a Dios. Muy bien. Vamos claros, qué bien. Me alegro cuando el pueblo de Dios está recibiendo con claridad la palabra y con balance, con equilibrio, porque no queremos un pueblo fanático de ninguno de los extremos, de un extremo al otro, sino un pueblo de fe y bien balanceado por la palabra del Señor. Éxodo 15, 26, ahora vamos a hablar del medio sobrenatural. Éxodo 15, 26 dice, y dijo Dios, si oyen atentamente la voz de Jehová tu Dios, o de Yahvé tu Dios, y haces lo recto delante de sus ojos, si tú vas en la dirección de la palabra del Señor, si te mantienes en la palabra del Señor, dice, y dieres oído a sus mandamientos, en otras palabras, acatas, respetas, obedeces los mandatos de Dios y guardas todos sus estatutos. En otras palabras, sigues al pie de la letra lo que Dios te ha venido hablando, entre ellos obedecer y honrar a las autoridades. Dice, ninguna, no dice alguna, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti. Ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti. Ese te enviaré es un término, escúcheme esta expresión, permisiva. En otras palabras, no es que Dios directamente coge la enfermedad y te la envía. No es así, porque Dios no tiene enfermedad. Él no tiene enfermedad para tomarla y enviarla. Él lo que tiene es salud para tomarla y enviarla. Él da de lo que Él tiene. Entonces, ¿por qué dice que la enfermedad que Él envió a los egipcios? Porque unas frases antes notarás que Él dice, si tú te mantienes en comunión conmigo, si andas en la voluntad mía, si sigues la instrucción que yo te he venido dando, entonces eso permite que el poder de Dios fluya en tu vida. Ahora, si comienzas a desobedecer la palabra del Señor, tú mismo estás abriendo una puerta y la enfermedad va a venir. En ese sentido es que Dios envía, pero no por voluntad propia, es porque uno mismo es quien abre la puerta. Uno mismo es quien provoca esas cosas. En ese sentido, es que se interpreta la expresión, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios. ¿Por qué a los egipcios les llegó esa enfermedad? Porque ellos mismos tenían una gran puerta abierta en desobediencia a Dios. Porque Dios estaba diciendo, deja salir a mi pueblo, y ellos testarudamente no querían. ¿Quién abrió la puerta? Fue Dios quien abrió la puerta. ¿Fueron los egipcios quienes abrieron la puerta? De igual manera, nosotros. No es Dios quien va a enviarnos la enfermedad. Somos nosotros los que abrimos puertas para la enfermedad. Y aquí dice que si andamos en la voluntad de Dios, dice, no enviará o no permitirá que ninguna de las enfermedades de los egipcios lleguen a ti.
porque yo soy Jehová tu sanador. Mire qué interesante es. Porque yo soy Jehová tu sanador. Qué interesante. José Luis Pérez dice, pastor, algunos toman la palabra que dice, no hay autoridad sino puesta por Dios, y utilizan esa palabra para la ilegalidad diciendo que la autoridad de Dios está sobre la autoridad del hombre, haciendo referencia a los gobernantes y a las medidas tomadas en medio de esta pandemia. Yo estoy convencido que Dios no es el que coloca al individuo para que sea la autoridad. Dios fue el que delegó la autoridad. Por ejemplo, nosotros fuimos los que elegimos al alcalde, al gobernador, al presidente de esta nación. Fuimos nosotros, por el voto popular. Por el medio que haya sido, están las personas que llegaron a esa posición. Específicamente no pienso que fue Dios quien puso a fulano o a sutano, pero ahí hay una institución y hay una autoridad, y ellos fueron puestos allí y ejercen una autoridad. Ahora es cuando nosotros podemos y debemos orar por ellos para que Dios sea tomando el control de sus vidas también y llevándolos al conocimiento de Dios. Y entre tanto, nos sometemos a las leyes, a aquellas leyes que no violen un mandamiento de Dios. Y otra vez, lo reafirmo, yo como pastor me someteré a aquellas leyes que no violen un mandamiento de Dios. Y escúcheme esta siguiente frase. Yo como pastor no puedo infringir una ley que no está violando un mandato de Dios, pero que de pronto no me gusta a mí. Yo no puedo infringir la ley porque no me gustó. Yo debo obedecer la ley aunque no me guste. Yo debo pagar impuestos. Y en nuestro trabajo, en nuestros negocios, pagamos impuestos. Aunque no me gusta. Es mucho dinero lo que pago en impuestos. Pero debo someterme. Y ese sometimiento me lleva a, Señor, quiero obedecerte, danos lo necesario para pagar esos impuestos. Las iglesias, los locales de iglesias, deben pagar impuestos. Debemos pagar servicios públicos, debemos obedecer las leyes que rigen aquí, en este lugar, o en el lugar donde esté cada templo. Eso tenemos que obedecer. Y no porque no nos guste, entonces obedezco la ley que me gusta y no obedezco la ley que no me gusta. Entonces, en ese sentido, el hermano José Luis Pérez tiene razón. Hay personas que utilizan eso como excusa para desobedecer. Seguimos entonces. No tomemos como excusa el que no me gusta ir a los médicos, no me gusta lo que los médicos dicen, para no obedecer. Hay que obedecer, pero recuerde, nosotros seguimos buscando al Señor y poniendo nuestra confianza en el Señor. Es más, la palabra del Señor dice a ver, dice la palabra del Señor en Primera los Corintios 10:31. Primera los Corintios 10:31. Dice el Señor: si pues comen o beben o hacen otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. En otras palabras, te vas a tomar el medicamento, hágalo para la gloria del Señor. Señor, en el nombre tuyo, Jesús, y lo hago para tu gloria en obediencia a ti, Señor. Es que no es por fe en el medicamento, ni siquiera es fe en el médico. Usted lo va a hacer es por
darle la gloria al Señor. Amén. Muy bien. Todo eso lo hacemos es por darle la gloria al Señor. Oh Dios. Perfecto. Y ahora, dice Colosenses 3:17. Por favor, me van colaborando en el chat, anotando las citas bíblicas, les agradezco mucho. Colosenses 3:17, recuerde que estamos en una escuela, este no es un culto. Colosenses 3:17. Escuche esto, cuando usted se va a tomar el medicamento, usted prepara el medicamento, lo tiene en la mano, usted cierra sus ojos y hace lo que dice Colosenses 3:17. Y todo lo que hagan, sea de palabra o de hecho, de palabra o de acción, háganlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Señor Jesús, me voy a tomar este medicamento. Gracias, Padre. Dice, dando gracias a Dios Padre por medio de Cristo, de Jesús. Señor Jesús, me tomo este medicamento en tu nombre. Y te doy gracias, Padre, por haberme regalado al Señor Jesús y por haberme regalado toda la herencia, mi salud, a través de tu Hijo Jesús. Me tomo el medicamento en tu nombre, mi fe está puesta en ti, Señor, no en el medicamento. La gloria es para ti y te doy gracias porque la salud ya está en mi vida. Y se toma el medicamento en el nombre de Jesús. ¿Le parece sabio lo que estamos enseñando hoy? ¿Le parece sensato? ¿Le parece balanceado y equilibrado? ¿Y aún le parece espiritual lo que estamos enseñando hoy? Hasta tomarnos un medicamento debe ser por fe y debe ser una acción espiritual, desde tu espíritu, hasta para tomarnos un medicamento. Allí dice que todo debemos hacerlo en el nombre de Jesús. Le pregunto, ¿y cuando usted se toma el vaso de agua, no debiera también decir, Señor, en el nombre de Jesús, y gracias, Padre, por tu Hijo Jesús y porque hoy tengo un vaso de agua para tomarlo? ¿Le parece que la enseñanza de hoy es muy sensata y muy equilibrada, muy bíblica también? Queremos un pueblo, como dijo el Señor, que la iglesia Constructores de Vidas, Dios la convertiría en un monte de santidad y la ciudad, una ciudad de la verdad. Sensatos, bíblicos, espirituales, de fe, para darle la gloria al Señor. Entonces, ¿qué dice la palabra del Señor? ¿Qué más dice la palabra del Señor para nosotros movernos en la sanidad sobrenatural? Recuerda, el Señor nos dio herramientas naturales y herramientas sobrenaturales. ¿Qué más dice la palabra del Señor que debemos hacer para conectarnos, recibir un milagro de salud, o sea, que fluya la salud de Dios en nosotros, que fluya la sanidad de Dios en nosotros? Mire lo que necesitamos. Marcos 9:23. Marcos 9:23. Dice la palabra del Señor. Jesús les dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. El Señor Jesús le está diciendo que usara el poder de creer, que ejercitara la fe, que ejerciera fe en Dios y en el Señor Jesús. El Señor Jesús le dijo a sus apóstoles en cierta ocasión, creen en Dios, crean también en mí. Porque la palabra que yo les doy es espíritu y es vida. Entonces el Señor lo que nos está diciendo es que nosotros ejerzamos fe,
Para recibir un milagro se requiere fe. Ya lo explicamos en cierta ocasión, que la fe es la sustancia que Dios usa para hacer un milagro. La Biblia nos enseña que nosotros debemos ejercer fe en la palabra de Dios. Escúcheme esto. Nosotros podemos saber mucha Biblia. Podemos aprendernos muchos versículos de la Biblia. Pero nosotros necesitamos que cada palabra que nosotros aprendemos, que cada palabra que nosotros entendemos, que cada vez que Dios nos habla a través de su palabra, necesitamos ejercer fe en esa palabra. Poner la fe a funcionar en esa palabra. Si nosotros oímos la palabra de Dios, si nosotros creemos la palabra de Dios, si nosotros escuchamos la palabra de Dios, si nosotros nos aprendemos la palabra de Dios, si nosotros entendemos lo que quiere decir esa palabra, nos está faltando algo. Necesitamos creer esa palabra y ponernos en función de ella, o sea, creerla y vivirla, obedecerla. Mire lo que dice la palabra de Dios. En Hebreos capítulo 4, versículo 2. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, la buena noticia, como a ellos, como al resto de judíos, a esa generación de judíos que salieron de Egipto, que pasaron por el desierto, y esa generación no entró a la tierra prometida, sino la generación más joven, la siguiente generación. Y el escritor de Hebreos nos está diciendo, a nosotros se nos ha anunciado la buena noticia, así como a ellos. Oiga eso, ellos conocieron la buena noticia. ¿Recuerdan la serpiente que fue colocada en un madero? Y que Dios les dijo que si la veían y creían, serían sanados. Que el Evangelio les fue anunciado y en distintas formas. El agua amarga. ¿Recuerdan cuando llegaron a Mara y encontraron que el agua estaba amarga, salada? ¿Qué dijo Dios? Le dijo a Moisés que tomara un árbol y que ese árbol lo echara en el agua. Y cuando echó el árbol en el agua, esas aguas se sanearon. Esas aguas ahora eran potables, bebibles, consumibles, ya no harían daño. Recuerden que la Biblia enseña que Jesús es el árbol de vida, el árbol de la vida. Recuerden que la Biblia también enseña que las aguas en muchas ocasiones representa al mundo, a la gente del mundo. Y que ¿qué es lo que puede salvar a la gente del mundo? El árbol de la vida. Y Moisés echó el árbol de la vida, lo sumergió en medio de las aguas, en medio del mundo, para salvar al mundo. Así hizo el Padre. Envió a su Hijo desde el cielo y lo sumergió aquí en la humanidad, para salvar a la humanidad. Dios les habló el Evangelio, la buena noticia, de distintas maneras mientras estuvieron 40 años en ese desierto. A ellos les fue anunciado la buena noticia como a nosotros nos ha sido anunciado. Dice, pero no les aprovechó, no les hizo ningún beneficio haberles compartido la palabra. O sea que uno puede escuchar el Evangelio, la palabra de Dios, y no surtir ningún efecto. ¿Cuándo? Oiga eso. Porque ellos no oyeron, por no oír, acompañada de fe en los que oyeron esa palabra. O sea, lo que quiere decir es, ellos oyeron la palabra, pero no creyeron la palabra. Entonces es como si nunca se les hubiera anunciado la palabra. No les sirvió de nada. O sea que uno puede estar escuchando que Dios quiere la salud para ti, pero si no ejerces fe, nunca ocurrirá.
Tú puedes decir, sí, la Biblia dice que Dios quiere sanarme. La Biblia dice que ya me sanó. La Biblia dice que ya Jesús por su llaga me curó. Pero sigo enfermo. Pero tienes que creértelo. Porque si oyes la palabra pero no la crees, es como si nunca la hubieras escuchado. Por eso es necesario acompañar la palabra con fe. Respóndame esta pregunta. Respóndala en el chat, la pregunta que ahora le voy a hacer. Voy a esperar su respuesta. ¿Qué necesito para que todas las palabras que Dios ha hablado acerca de usted y de mí se materialicen en nuestra vida? ¿Qué necesito hacer? Les leo. Voy a leerles en el chat. Voy a esperarles para leer la respuesta. Muy bien. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Aleluya. Mire esto. Ustedes son un pueblo muy sabio. Dios les ha dado su espíritu. Y el Espíritu de Dios es quien está enseñando a constructores de vidas. Aleluya. Gloria a Dios. Ahora, algo más que necesitamos hacer para conectarnos con eso sobrenatural. Aquí está, en la palabra de Dios está. ¿Qué más necesito hacer? Necesito creer, ¿verdad? Creer y obedecer. Ahora, ¿qué más necesito hacer en el día a día? Un día como mañana. ¿Qué necesito hacer para enfrentar a un enemigo que quiere enfermarme? Porque hay un enemigo que te quiere enfermar. Hay un enemigo que te quiere robar lo que Dios te ha dado. Y hay un enemigo que te quiere matar. ¿Qué debo hacer? ¿Qué debo hacer para oponerme a ese enemigo? Dios lo dice en su palabra. En Primera de Pedro capítulo 5, versículos 8 y 9. Primera de Pedro capítulo 5, versículos 8 al 9. Dice así. Sean sobrios. Sobrios es lo contrario a borrachos. Sensatos, ser sensatos. Sean sensatos. Oiga eso. Eso es importante. Que Constructores de Vida sea una iglesia sobria, sensata, sabia, inteligente, acorde a la palabra. Sean sobrios y velad y vigilen y estén pendientes, atentos. No se descuiden, mucho menos en estos tiempos en que no nos estamos congregando. Ahora es cuando más debemos ser sensatos y vigilantes. Sean vigilantes, sean precavidos, porque el adversario, el enemigo de ustedes, el diablo, el opositor, el engañador, dice, anda alrededor, rodeándolos, dándoles vueltas, dando vueltas alrededor de ustedes, como lo hace un león rugiente, buscando. El enemigo anda buscando, anda en una búsqueda. ¿Qué anda buscando? Buscando a quien poder devorar, tragar, matar, destruir. El enemigo anda en una búsqueda. Yo te hago una pregunta, mi hermano. ¿Tú qué andas buscando?
El enemigo anda rondándote. ¿Desde dónde el enemigo te puede rondar? Desde el mundo, porque ese es el territorio donde él se mueve. El mundo, la mundanalidad, el sistema antidios, desde ahí se mueve él. Y como nosotros no somos del mundo, pero vivimos en este mundo, ¿qué anda esperando él? Que tú te salgas de la cobertura tuya, que tú te salgas de lo que Dios te dio, de estar bajo su reino, bajo su gobierno, de salirte de la fe, comenzar a actuar sin fe, comenzar a actuar por vista, por lo que te indican tus sentidos. En el momento en que tú te sales de la fe, que la Biblia dice que el justo vivirá por la fe. En el momento en que te sales de la fe, ya comenzaste a caminar en el mundo. Ya estás en el territorio del león rugiente. Y ahí es donde él anda esperando, acechando a la presa. Y dice que anda buscando a quien devorar, matar. Dice la palabra de Dios que nosotros debemos, dice el versículo 9, debemos oponernos, hacerle resistencia, un no. Y dice que eso se hace es manteniéndonos firmes en la fe. No es gritando todo el día, diablo te va, diablo te reprendo, diablo me opongo a ti. Es que esa no es la oposición. Ahí dice enseguida la Biblia como es la oposición. Dice, resístelo. La resistencia es la capacidad que tiene un cuerpo de oponerse a ser doblado, cambiado, modificado. Una varilla que tú intentas doblarla pero no se deja doblar. Eso se llama resistencia. Y lo que Dios está diciendo es, usted es una persona que está alineado con Dios, dice el Señor, resiste. No te dejes modificar, no te dejes cambiar, no te dejes doblar, no te dejes quebrar. Manténgase en su posición. ¿Cuál es la posición? ¿Cómo me mantengo en esa posición? Ahí lo dice la Biblia, no tenemos que inventarnos nada. La Biblia lo dice, que debemos resistir al diablo. ¿Cómo? Manteniendo firme la fe. Manténgase firme, soldado, firme. ¿Firme de dónde? Plantado, parado en la fe. Revise su fe. Mire cómo está trabajando su fe. Mire si realmente usted se está moviendo en fe. Si usted realmente está creyendo. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Que nosotros debemos mantenernos firmes. ¿En qué? En la fe. En la fe. Allí debe estar nuestra firmeza. Por eso, si algo hay que hacer hoy, es nutrir la fe. Ejercitar la fe. Recuerde que la Biblia nos enseña a ejercer fe. Ejercer, de ahí viene la palabra ejercitar. Ejercer, ejercicio. Ponga su fe en funcionamiento. El Señor Jesús le dijo a los discípulos que fueran al gimnasio de la fe. ¿Dónde? Ellos dijeron, Señor, aumentanos la fe. El Señor les dijo, vayan al gimnasio. Mire, el gimnasio de la fe es, ahí está la montaña. Háblenle a la montaña y díganle que se arranque de ahí y se lance al mar. Y ella les obedecerá. Por eso la fe se ejerce hablando, orando, declarando la palabra del Señor. Por eso háblale a tus situaciones y créele en que Dios respalda tu palabra. Háblale a las situaciones y dile, Señor, en el nombre de Jesús, enfermedad se va de mi casa. En el nombre de Jesús, es una orden. Recuerda que tú eres funcionario de palacio. La fe se ejerce, se ejercita usándola. ¿Y cómo se usa? Hablándola. Caminando en fe, actuando como si ya no estuvieras enfermo. Actuando, comienzas a actuar, a dar los pasos, vas dando pasos, poco a poco, vas dando pasos. Señor, yo lo creo, yo estoy sano en tu nombre. Usted se sigue tomando el medicamento en el nombre de Jesús por obediencia al Señor y por honra al médico. Pero con eso usted está demostrando que usted cree, Señor, en tu nombre. Estoy sano, estoy libre en tu nombre.
Ese es un pueblo entendido, es un pueblo sano y es un pueblo que cree en la obra que ya Jesús hizo por nosotros en la cruz. Recuerde, tenemos un adversario, tenemos un enemigo. Ay, pastor, yo pensé que nosotros no creíamos en el diablo. No, expliquémonos bien. Nosotros no confiamos en el diablo, nosotros no tenemos fe en el diablo, pero nosotros creemos que él existe y que él actúa. Por eso nosotros estamos llamados a poner nuestra fe en Cristo, en su palabra, en el poder del Señor actuando a través de su palabra, a través de nosotros. Por favor, aclara tu mente. No le estoy diciendo que ponga la mente en blanco, no es eso. Ponga claridad en qué está creyendo y háblele a su mente. En Juan capítulo 10, versículo 10, dice, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Para tres cosas viene el ladrón, entre ellos el diablo. Para matar, para hurtar, para matar y destruir. Jesús dijo, yo en cambio vine a todo lo contrario. He venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Háblele a su mente, háblale a tu mente. Porque la mente se confunde y la mente a veces cree que es Dios que te mandó esa enfermedad. Pero aclara esas cosas en tu mente. El diablo es el que mata, roba y destruye. Jesús vino a traer vida. Entonces, nosotros no podemos creer que el diablo es el que vino a sanar, es el que vino a enriquecer y es el que vino a bendecir. Eso no es cierto. El diablo no sana. Escúcheme bien, el diablo no sana. ¿Por qué digo yo eso? Porque el diablo lo que hace es que acaba con los síntomas. Acaba con los síntomas de una enfermedad. Los quita. ¿Por qué los quita? Porque él es el dueño de la enfermedad. Y el diablo entonces, ¿qué hace? Quita los síntomas. Quita los síntomas de la enfermedad. Y la persona fue donde el adivino, el sortílego, el que lee la suerte, el agorero, el que cree en los agüeros, en las fechas, en las lunas, en los efectos de los astros, en los efectos espirituales de los astros. La persona, el ser humano va a esos lugares, va a esas personas, y ellos piensan que los curó. El diablo no cura, el diablo no sana. El diablo lo que hace es temporalmente apaga esa enfermedad, pero después de un tiempo, ¿qué va a pasar? El diablo nunca da nada. El diablo lo que está haciendo es que la persona ahora esté dejando de creer en Dios y ponga su fe en esas actividades ocultistas. ¿Qué está haciendo? Lo está matando de otra manera. O sea, lo que hizo fue anular, apagar los síntomas físicos, pero espiritualmente esa persona cada vez está peor. Cada vez va a creer más y más y ahora comienza a llevar personas a ese tipo de lugares. Y ahora la clientela crece. Y lo que está haciendo es llevando a personas a desobedecer a Dios. Está ayudando a personas a irse al infierno. El diablo no cura. Apaga los síntomas físicos para provocar un daño espiritual, que es lo que a él le interesa. Y si es necesario, más adelante vuelve y enciende la misma enfermedad, la vuelve a activar y mata a la persona, porque ahora la persona ya está más entregada a esas cosas ocultistas. Ahora no solo hay puertas, hay ventanas, puertas, hay de todo abierto para que el diablo le dañe. Por eso el diablo vino a dañar, a destruir, a matar, a robar. Jesús dijo, yo vine a hacer todo lo contrario. Jesús no vino a matar. Jesús no vino a quitarte lo que Dios te ha dado. Jesús no vino a robar. Jesús no vino a destruirte. Es más, el Señor dijo que
Para esto se ha manifestado el Hijo del Hombre. ¿Para qué? Para deshacer, oiga eso, para destruir las obras del diablo. Para esto se ha manifestado el Hijo. Para eso se ha manifestado. ¿Para qué? Para deshacer las obras del diablo. Gloria a Dios. Eso está en Primera de Juan, capítulo 3, versículo 8. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 8. Necesito que ustedes tengan esa verdad allí, pendiente. Mire cómo dice. Quiero que todos tengamos esa verdad. Está en Primera de Juan 3:8. Dice la palabra del Señor. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Pregunto, ¿cuáles son las obras del diablo? Matar, hurtar, destruir, enfermar, robar la paz, hacer que una persona se suicide. Y mire lo que dice el Señor Jesús. Que dice el Señor Jesús, para esto apareció el Hijo de Dios, el Hijo eterno de Dios. Para eso vino Jesús, para deshacer las obras del diablo. No vino para seguir haciendo y apoyando las obras del diablo. Entonces el diablo enferma y Jesús también enfermando a la gente. Aclara esas cosas en su mente. Porque ese puede ser un enemigo, su propia mente puede convertirse en un enemigo que puede destruirte la fe. Acostumbre a su mente a entender que Dios es el que vino, Jesús es el que vino a hacer todo lo contrario que hace el diablo. Y termino con esta palabra. Marcos 11:24. Marcos 11:24. Por tanto, les digo que todo lo que pidan orando, crean que lo recibirán y les vendrá. Por tanto, les digo que todo lo que pidan orando, crean que lo recibirán y les vendrá. Mi hermano, mi hermana, escuche lo que dice ese versículo. Pide, pide, y aprópiate de tu sanidad, y la salud vendrá. Tres cosas. Pide, aprópiate, y ella se manifestará. ¿Qué está diciendo? Está diciendo, yo debo pedir, Señor. Yo hoy creo en que lo que tú hiciste en la cruz por mí es suficiente para yo recibir hoy la salud. Yo recibo la salud. Escúcheme bien. Hoy, ¿cómo oramos? Hoy oramos en recibo la salud, porque ya Jesús te la dio. Cuando no la había dado, nosotros la pedíamos. Señor, te pido que me sanes. Eso lo dijo Jesús antes de morir, antes de ir a la cruz. Después de la cruz, léanse el libro de Hechos de los Apóstoles y miren cómo ellos oraban por los enfermos. ¿Cómo oraban ellos por los enfermos? Ellos en Hechos de los Apóstoles oraban pidiendo al Padre, oiga esto, pidiendo al Padre. ¿Qué pedían al Padre? Ellos pedían que que los enfermos pudieran recibir, oiga eso, que pudieran recibir la sanidad. Qué tremendo. Ellos ya no oraban, Señor, sánalos. Ya ellos oraban para que las personas recibieran
la salud, para que recibieran al Espíritu Santo, para que recibieran la palabra de Dios, para que recibieran el bautismo en el Espíritu, para que recibieran ese poder que venía de lo alto. Oiga eso. Ya no estaban pidiendo, Señor, sánalos, sino te pedimos, Señor, ayúdalos a que ellos reciban la salud. En Hechos 9:18 dice, Hechos 9:18, y al momento a Saulo se le cayeron de los ojos como unas escamas, cuando un discípulo oró por él. Dice, y recibió al instante la vista. Él recibió la vista, la dio por hecho. Ya puedo ver, y la recibió, y entonces se manifestó. Es tan importante recibir. Por eso estamos leyendo a través de Marcos 11:24. Estamos leyendo que cuando oremos, dice allí, cuando oremos, todo lo que pidiereis orando, crean que lo recibirán y les vendrá. Jesús estaba hablando antes de él morir en la cruz. Ya nosotros creemos que ya lo recibimos y se va a manifestar. Cree y recíbelo. Es como si yo te dijera, te doy este regalo. ¿Qué tiene que hacer usted? Estire las manos y recíbalo. Señor, recibo mi salud, la recibo, la tomo mía, me apropio de ella, Señor. Eso se requiere. Muy bien. Esta es la palabra impartida hoy para la Iglesia Constructores de Vidas. Somos sanos. Somos sanos. Somos sanos. Y aunque te esté doliendo el cuerpo, soy sano. Recibo mi sanidad. Ya es un hecho que soy sano. Acepto la salud que ya tú me has dado, Señor. Así. Señor, gracias. Gracias por mis hermanos. Gracias por mis hermanas. Gracias por la Iglesia Constructores de Vidas. Y gracias por cada persona que se está conectando a estas transmisiones y recibiendo esta palabra. Recibimos esta palabra. La tomamos como una voz tuya para nosotros hoy. Y desde ya ejercitamos nuestra fe. Señor, soy sano. Soy sano. Y la salud tuya fluye en mi cuerpo, fluye en mi iglesia, fluye en mi familia, fluye en mi casa. En el nombre de Jesús. Y no acepto la enfermedad. Y me afirmo en esta verdad. Tú viniste a hacer todo lo opuesto que vino a hacer el enemigo. El enemigo vino a hurtar. Tú viniste a restituirnos. El enemigo vino a matar. Tú viniste a darnos vida y vida en abundancia. El enemigo vino a destruir. Tú viniste, Señor Dios, a construir, Padre, y a edificar. Por eso, Señor, tú lo dijiste. Para eso se manifestó el Hijo Eterno de Dios. ¿Para qué? Para deshacer las obras del diablo. Toda acción del enemigo en nuestro cuerpo, hoy, por el nombre y el poder del Hijo Eterno de Dios, hoy es deshecha esa acción. Toda obra del enemigo hoy es destruida, hoy es deshecha en el nombre de Jesús. Se deshace toda obra del enemigo en el nombre poderoso del Hijo de Dios. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Porque nosotros recibimos de esa herencia porque somos los hijos de Dios. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Les bendigo. Eres sano y tu familia está bajo la salud de Dios. Ejercita la fe para que se materialice la herencia que ya te pertenece. Nos vemos mañana, 5 de la mañana, devocional. Y mañana jueves, 7 de la noche, nuestro orando en casa. Bendiciones, un abrazo. Les amamos profundamente. Hasta mañana.